Es un placer recibir al doctor Ernesto Gosser, que es especialista en salud pública, profesor en la Universidad Cayetano Heredia, investigador y ha sido jefe del Instituto Nacional de Salud. Y le agradezco que venga un día que sé que es muy especial para usted. Doctor Gosser, muchas gracias por estar acá y celebrar el día de hoy acá, que no solamente es el inicio de la primavera, sino también, por favor, cuéntenos. Buenas noches, mucho gusto, Fernando, estar en el programa nuevamente. Quiero saludar a la Universidad Peruana Cayetano Heredia, que hoy día celebra su 61 aniversario, ¿no? Es 61 años de compromiso con la sociedad y con la búsqueda permanente de la excelencia en la investigación y en la educación. Primera universidad privada que se dedica a la medicina y las ciencias de la vida. Sí, es una universidad privada asociativa, igual que la Católica, sí, sí. Pacífico y de Lima. ¿No? Y de Lima. Los dueños somos todos, así que yo soy uno de los dueños. Está muy bien. Díganos, como especialista en salud pública, ¿cuál es el estado actual en el Perú, en las regiones del Perú y en el conjunto de nuestro país del COVID-19, de manera tal que el ministro nos haya anunciado que nos encaminamos, vía decreto que se publicará mañana, a una aligeración de las medidas restrictivas, en particular relativo al uso de la mascarilla? Sí, la incidencia de las infecciones ha venido disminuyendo constantemente. Las hospitalizaciones, internamientos en cuidados intensivos y también digamos, el porcentaje de positividad. Técnicamente, en realidad, el Ministerio de Salud tiene que anunciarlo, pero en realidad ya estamos fuera de la cuarta ola, terminando la cuarta ola, ¿no? De acuerdo. ¿Estamos en la misma situación que otros países comparables de la región? Estamos en una situación equivalente, digamos. Cada país tiene una diferencia porque los niveles de incidencia son un poco mayores, un poco menores, pero en este momento la incidencia en el Perú es menor que la que teníamos entre la tercera y cuarta ola. Entonces ya estamos en una situación de mayor tranquilidad y por eso una cosa importante que habría que enfatizar es que las medidas tienen que ser cambiantes, o sea, dinámicas, de acuerdo a la situación y a la localización. Si yo no es lo mismo estar en una zona con alta incidencia en una región del norte, del centro, del sur, y que estar que todo el país. Entonces, en este momento todo el país está en una situación controlada. Por eso las medidas tienen que ponerse estrictas o flexibilizarse de acuerdo a cómo cambia la situación. Pero es la primera vez que nos flexibilizamos respecto de la mascarilla, desde marzo del año 20. O sea, estamos saliendo de esta ola más radicalmente que de las olas anteriores. Yo quisiera saber, ¿estamos saliendo de esta ola porque hemos hecho algo bien en materia de vacunación, por ejemplo, o es la historia natural del virus que tiene su ciclo y que está saliendo como salieron las olas anteriores? Es una combinación de factores. El virus tiene un ciclo, como usted dice, generalmente tiene una campana, a veces se alarga un poco más, pero siempre sube y baja. Pero Perú ha hecho un trabajo muy, muy, muy importante en el 2021 para pasar de 0 vacunas a un nivel de 88% a fin del año pasado de la población, objetivo, y ahora tenemos niveles que son mayores que países europeos, ¿no? 72% en 3 dosis, 86% en 2 dosis. Son niveles realmente significativos. Y nosotros decíamos en su momento que Perú, los trabajadores de salud, las enfermeras, el personal de salud del Perú es capaz de vacunar si es que les ponen las vacunas. Lo hemos hecho. Hemos erradicado otras enfermedades contagiosas como la sarampión, y yo recuerdo que hemos combatido el cólera de una manera que fue excepcional a nivel mundial. Es decir, en algunos indicadores estamos pésimos, como el número de muertos, lamentablemente, entre los peores del mundo, sino el peor, pero efectivamente vacunamos con mucha habilidad. ¿Por qué? Porque ¿de dónde nos viene esta, digamos, tradición?
La vacunación empezó en los años 80, el doctor Uriel García, que es profesor emérito de Cayetano y que próximo a cumplir 100 años, ¿no? Merecida acaba de ser vida. condecorado por la universidad. Es una figura, él empezó a impulsar las vacunaciones. Cuando él estaba de ministro, la cobertura de vacunación era del 20-23%. Ahora... Hace 40 años. Con Belaunde, con el segundo Belaunde, ¿no? Sí. Antes de la pandemia, Perú tenía niveles de cobertura de 90%, 95% en todas las vacunas. Y eso me permite recordar un tema que es importante. Ahora hablamos de la vacunación contra el COVID, pero también y hay que cerrar brechas entre Lima o algunas regiones de la costa y la Amazonía y el sur andino. Y también cerrar las brechas de las otras vacunas que son las regulares. Así es. Porque podemos correr el riesgo, como pasó en Estados Unidos, de tener algún brote de polio, tienen ellos. ¿De polio? La polio la habíamos erradicado. Yo recuerdo cuando era niño la hemos eliminado. Sí, la hemos erradicado de nuestro país. Y se nos dice que hay la posibilidad de que reaparezca. Los niveles tan bajos ponen en riesgo. No es una cosa... Niveles tan bajos de vacunación contra el polio. De cobertura de vacunación contra diferentes enfermedades. Por ejemplo, en Estados Unidos ha habido un caso que sería complejo explicar, pero que se debió, entre otras razones, a que el nivel de cobertura ahí está por debajo del 60%. Entonces, ese es otro punto que en este momento en que estamos con una caída de los casos de COVID, que la pandemia no ha terminado, todavía no ha terminado como pandemia, todavía tenemos que hacer muchas cosas, como por ejemplo, el gobierno o el Estado tiene que seguir vigilando para identificar los casos. Inmediatamente después que los identifica debe aislarlos, porque son pocos, hacer una cuarentena en buenas condiciones, tener buenas pruebas y también hacer la vigilancia genómica, porque pueden aparecer estas famosas subvariantes que ¿no? No voy a hablar de los números porque en este momento están creciendo. Entonces, lo que quiero decir es que la pandemia no ha terminado, pero no hay que asustarnos. Podemos relajar muchas medidas, podemos vivir con más tranquilidad, pero siempre estar atento a lo que aparezca como nuevo. Usted dice podemos vivir con más tranquilidad. Y eso significa no estamos obligados a llevar la mascarilla como antes. Pero ¿en qué lugares y en qué contextos sí será obligatorio y prudente seguir usando mascarilla? En todos los lugares cerrados y que no están ventilados, en todos los establecimientos de salud, como se ha señalado hoy día. Todos los centros de salud pública o privada, 1. 2. En los lugares mal ventilados, cerrados y mal ventilados, donde uno va a estar por mucho tiempo. Por ejemplo, oficinas públicas. Las hay muy mal ventiladas. Hay algunas que pueden estar mal ventiladas. Cualquier espacio puede ser ¿Escuelas y universidades? En las escuelas y universidades que están ventiladas, no es necesario, es opcional. Es opcional y eso es una discusión que hemos tenido en varios momentos con otras personas, porque hay algunos que piensan que todos debemos tener mascarillas, todo el mundo, en espacios donde hay en las aulas. Es conveniente, es recomendable. Yo he estado dictando clases y me pongo la mascarilla. ¿Usted da clases con la mascarilla? No, a la hora de... Cuando se aleja de los alumnos y se para delante de ellos. Claro. En las iglesias y lugares de culto. Si no hay aglomeración, no es necesario. Los techos son altos, en general, la transmisión es baja, entonces en este momento es opcional. Mire, cada uno, hay personas que me dicen, yo estoy por la calle, pero yo voy con mi mascarilla por ¿En la calle? En la calle. Yo le digo, bueno, en caso de que se les acerque alguien y les hable de muy cerca. Claro, no es necesario, pero si eso le da tranquilidad a la persona también, salud mental es importante. Ahora, el transporte público, que es tan hacinado, doctor. El transporte público sí se debe usar. Metropolitano, ¿no? El tren, los microbuses, no se diga, las cústeres y demás. Eso lo ha establecido el Ministerio y está bien. Ahí sí, transporte público. Sí, transporte público terrestre, porque el transporte aéreo
puede ser opcional. Yo acabo de hacer un viaje fuera del país y nos decían que el uso era opcional. Yo estaba con mi mascarilla, pero habían personas a mi costado que no lo usaban porque no querían. Ya, no es obligatorio, no le exigen para subir al avión. No es obligatorio y tiene una razón, porque el aire se recambia. Uno no lo nota, uno cree que el aire siempre está saliendo el mismo, pero no, el aire sale por la parte superior de la cabina y se extrae por la parte inferior y se recambia varias veces. Entonces el aire dentro del avión es limpio. Ahora, si yo estoy al costado de una persona que está tosiendo, por eso siempre hay que tener la mascarilla. Remojo, sí. Ahora, ¿las salas de cine? En las salas de cine... O de teatro, ¿no? No ha habido indicaciones de que hayan contagios. No ha habido reportes de brotes ni en sala de cine, ni en sitios sauna. No ha habido reportes. ¿Sauna tampoco? ¿No? Parece qué buena noticia que nos da, qué buena noticia que nos da. Parece que la temperatura... mata a los virus. No permite la transmisión. Y más bien creo que las saunas son muy buenas para la salud. Yo he revisado algunos artículos porque para poder decir lo que estoy diciendo no lo puedo decir de lo que se me ocurre. Sino de lo que... no ha habido reportes ahí. Y no ha habido reportes, ¿se acuerda? Con usted hemos conversado varias veces en las playas, en las playas. Cuando hablábamos de eso, ahora por fin es realidad. Y una cosa importante es que el Ministerio debe aprovechar para establecer los niveles en los cuales se relaja y los niveles en los cuales se hace más estrictas las medidas. ¿Para qué? Para que la población sepa, ahora sí tengo que ponerme la mascarilla, ahora sí tengo que estar a 2 metros de distancia, ahora sí en las aulas debo estar con mascarilla y tengo que tener mucha más ventilación, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué esfuerzos hay que hacer todavía en la campaña de vacunación? Porque se dice que hay algunas brechas y que, por ejemplo, las personas de la tercera o cuarta edad tienen porcentajes bajos de vacunación, siendo personas a riesgo. Mire, ahí lo que tiene que hacerse es trabajar en las zonas donde hay digamos, esos espacios en los que hay personas sin vacunarse. Y para eso hay que trabajar con los gobiernos locales, con las comunidades. Los establecimientos de salud tienen un mapeo de dónde están las personas que tienen digamos, que no están vacunadas. Y lo que se tiene que hacer es escuchar y intercambiar ideas por qué está pasando eso. En realidad no hay tanto en las ciudades grandes, que es donde el riesgo podría ser mucho mayor, donde hay mayor circulación, no hay tanta problema de cobertura baja. El problema es en las zonas más alejadas. Pequeñas ciudades y zonas rurales. Y ahí hay temas de desinformación. Pero hay una cosa que me gustaría señalar que es importante, y esto tiene que ver con el Estado y el gobierno actual, el gobierno que esté a cargo. Mire, nosotros en el 2014 al 2016 como país lideramos iniciativas en las que se buscaba justamente prevenir, detectar y responder adecuadamente a pandemias. Y nosotros colaboramos con 5 países más, está el Reino Unido, Ucrania, Uganda, que ahora tiene un brote de ébola, para elaborar una herramienta que se llama ahora evaluación externa conjunta. Esa herramienta se ha aplicado en 115 países. Después de aplicarla, se identifica dónde están las debilidades, y no solamente del sector salud, sino de todos los sectores que tienen que ver con este tipo de problemas. Educación, MIDIS y demás. Educación, agricultura, relaciones exteriores, etcétera. Y luego se preparan planes de acción. Perfecto. Nos hace llegar documentación, nos interesará mucho leer. Y eso debe retomar el país. Para despedirnos, recibe el encargo de transmitir nuestro saludo a los miembros de la comunidad de su Universidad Cayetano Heredia, que ha prestado servicios eminentes a nuestro país desde hace 61 años, pero sobre todo durante los últimos 3 años en que hemos sufrido la pandemia. Felicitaciones por los 61 años y muchas gracias por estar con nosotros y por hablarnos siempre con el mismo rigor y esta vez con más optimismo que nunca. Muy bien, muchas gracias. Haré llegar sus saludos al rector y a las autoridades. Muchas gracias, doctor Gosser. Ha sido Ernesto Gosser, especialista en salud pública, profesor de la Universidad Cayetano Heredia, que hoy celebra su 61º aniversario. Vamos a hacer una pausa y retomamos las cosas como son.